Hola, muy buenos días con todos ustedes. Gracias Juan Francisco, gracias Jessica por haberme invitado esta mañana a estar con ustedes. Estamos nosotros, como ustedes saben, el gabinete se está presentando en el Congreso de la República, con lo cual yo me voy a tener que disculpar, voy a tratar de hacer una presentación directa al grano, y para las preguntas se va a quedar acá José Luis Castillo, que es nuestro jefe del equipo negociador de los tratados de libre comercio que tiene el Perú, y en especial el TPP, que es el tema que nos convoca. Entonces, a ver, esta es la figura de lo que es el TPP, que por sus siglas en inglés, Trans-Pacific Partnership, que es el acuerdo transpacífico, y vemos, esto es la figura que ustedes deberían tener, digamos, siempre presente, que este es el camino que ha escogido el Perú para el crecimiento, y un crecimiento obviamente hacia un desarrollo con participación inclusiva. En la parte superior tienen los tratados de libre comercio que están en vigencia. A la fecha tenemos 17, luego están los que son firmados. Hemos firmado ya Guatemala, Alianza del Pacífico y Honduras. Alianza del Pacífico, ayer ha salido un decreto supremo publicando ya la puesta en vigencia por parte del Perú de lo que significa el protocolo adicional, es decir, lo que va a significar que el 92% de nuestra canasta, inmediatamente cuando los demás países pongan en vigencia este tratado, van a poder entrar con aranceles cero, es decir, con una canasta totalmente liberada. Tenemos además otros tratados en negociación. Estamos en este momento con una visita de Turquía, estamos en la cuarta negociación, y hay otros tratados que están casi por terminar. Con Tailandia tenemos un pequeño impasse en la revisión legal. Estamos tratando de resolverlo para que ojalá en los próximos meses entre en vigencia. Y luego tenemos, como ustedes ven ahí y en la figura del costado, lo más importante, que es ser parte de este tratado de 12 economías. ¿Qué cosa es el Acuerdo Transpacífico? El Acuerdo Transpacífico es justamente un paso lógico en toda la inserción que ha escogido el Perú para integrarse a las economías más importantes del mundo. Como Juan Francisco lo dijo, el Asia-Pacífico, el área del Asia-Pacífico ha sido y continuará siendo por muchísimos años más el área más dinámica del mundo. Vemos acá que somos parte, este tratado de libre comercio o acuerdo transpacífico incluye 3 continentes, países del Asia: Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei; en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda; y luego en América, empezando del norte, tenemos a Canadá, Estados Unidos, México, el Perú y Chile, que somos parte de este gran grupo. Como ustedes pueden ver ahí, es el bloque económico y comercial más importante del mundo de este siglo XXI, incluso más grande que el de la Unión Europea, y tiene como objetivo principal buscar el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo. Y lo que es más importante, porque Juan Francisco dijo, somos parte de APEC, y APEC, somos ya 16, 17 años, somos parte de APEC, y de estas 21 economías que conformamos el bloque de APEC, es un subconjunto, el TPP, de las 12 economías, y el Perú es parte de este grupo. Entonces, este es un ejemplo muy concreto, real y palpable de que nosotros hemos trabajado para encontrar esta área de libre comercio dentro de las economías de APEC, que se convierta en una futura área de libre comercio tal como la conocemos, es decir, con plena vigencia de eliminación de aranceles. Lo más importante para ustedes, algunos empresarios que el día de hoy nos acompañan en este foro organizado por COMEX, es que ustedes van a poder elegir cuáles son las condiciones que mejor les convienen. Si ustedes están acostumbrados, importadores, exportadores, inversionistas, emprendedores, están acostumbrados a ciertas reglas de los acuerdos bilaterales que ya tenemos, por ejemplo con Estados Unidos o con Canadá o con Japón, ustedes van a poder elegir cuál es el término o las condiciones que más les favorecen o con las cuales ustedes se sienten más cómodos. Esta es la ventaja que tiene el TPP sobre otras negociaciones anteriores. Vamos a lo que significa que van a coexistir justamente acuerdos bilaterales con el TPP, pero también ha sido una oportunidad en el caso del Perú para mejorar las condiciones que nosotros habíamos tenido en las negociaciones anteriores. Esta es la historia del TPP.
Como ustedes saben, el día de hoy nosotros llegamos cargando un pasado que aquí en este caso empezó en realidad empezó hacia el año 2003-2004, cuando 3 países chiquitos decidieron unirse y decidieron que a través del comercio era la forma de seguir creciendo, porque era la forma para seguir captando inversión que luego generara ingresos para sus propias economías. En el año 2006 a estos 3 países se unió Brunei, porque eran Chile, inicialmente Nueva Zelanda y Singapur. Luego, como ustedes podrán ver ahí, se han ido, digamos, adicionando más países. En el año 2008, en noviembre, como dijo Juan Francisco, fuimos sede de APEC por primera vez, y como dijo también él, es la primera vez que en 8 años no hay ninguna economía de APEC que haya sido presidente durante 2 veces. Tenemos ahora que en el marco de la reunión de líderes, en aquella época, el Perú y Australia comunicaron su intención de unirse después de haberlo hecho Estados Unidos, es decir, de haber comenzado una semilla de países pequeños. Al entrar Estados Unidos y estaba entrando Australia, este conjunto de países o de economías se vuelve cada vez más importante. En el año 2009, el 10 de febrero, ya los miembros que en aquella época existían del TPP aceptaron la entrada del Perú, y así vamos avanzando. Entra Vietnam en el 2010, el 2011 es la primera reunión de líderes del TPP, y es el presidente Humala el que participa encabezando esta reunión, esta delegación por el Perú. En el año 2012 deciden entrar México y Canadá, y el último año, el año en el que entra Japón es el que ya, digamos, consolida, y de ahí se toma la determinación de que ya no pueden seguir entrando más países si no consolidamos esta alianza que se estaba en formación, y se decide con toda la fuerza cerrar el TPP y negociar hasta concluirlo. Así pasa el tiempo, y es ahorita, hace poco, el 5 de octubre del 2015, hace, digamos, casi ya 2 meses, ¿no?, que cerramos las negociaciones a las 5:35 de la mañana en Atlanta, y luego comunicamos al mundo que lo habíamos hecho y que nos habíamos puesto, y en el caso del Perú, que hemos logrado un acuerdo ampliamente beneficioso para nuestros intereses. Dijimos que en 30 días se iban a publicar los textos, cumplimos, los textos se publicaron el 5 de noviembre, están a disposición para todos ustedes. Se ha publicado la primera versión en inglés, son más de 9.000 páginas que están a disposición, 30 capítulos, y en donde la versión en español estará próximamente, luego que México, Perú y Chile nos pongamos de acuerdo en la revisión de los textos. Aparentemente, porque estas fechas nunca son fijas, la firma del convenio se realizará en el primer trimestre del 2016, o sea, ahorita, probablemente entre febrero y marzo, ¿no?, hacia fines del primer trimestre. Ahora, ¿qué cosa es el TPP? El TPP ¿qué significa? Pertenecer a este exclusivo grupo de los más grandes. En primer lugar, el mundo, si ustedes lo dividen, digamos, en dos, casi la mitad, o sea, 40% del PBI del mundo se generan estas 12 economías. Y el Perú, como les decía, es uno de ellos, y es una economía que aporta, y es una economía que se va a ver beneficiada. Cuando ustedes listan de mayor a menor la población de los países, el Perú está más o menos a la mitad de la tabla, en la posición número 6, con 31 millones de habitantes en un total de 805 millones, ¿no? El país, en este caso, del grupo de los 12, que tiene mayor población es Estados Unidos. Pero fíjense ustedes en el PBI per cápita, ¿en qué posición estamos? Bajamos casi a los últimos lugares de la tabla, ¿no? Estamos en el puesto 11 de las 12 economías. Solamente Vietnam tiene un PBI per cápita más bajo que el nuestro. ¿Y eso qué significa? La escalera para seguir subiendo, la escalera para poder venderles a sociedades que tienen capacidades de consumo mucho mayores que la del Perú, y siendo el Perú un país proveedor neto de alimentos, tenemos un mercado por conquistar. Ser parte de este grupo significa, como les decía, mejorar nuestros estándares para poder aprovechar con mayor potencial estos mercados. Algunos de los beneficios concretos del TPP. En primer lugar, indiscutible, como les había dicho, APEC, de APEC se escoge un subconjunto que es el TPP, y nosotros estamos ahí en ese centro, lo que significa
que tenemos un mayor protagonismo dentro del área del Asia-Pacífico. Significa también que a partir de estos convenios hemos negociado mejoras en nuestros protocolos sanitarios para agilizar la entrada de nuestros productos agrícolas. Significa también que vamos a poder fomentar el crecimiento del comercio electrónico, en lo que significa servicios. Tenemos también, como dijo Juan Francisco, APEC es un foro ideal para buscar y mejorar cooperación, que de hecho el Perú ya la ha tenido. Tenemos también la protección a través de este tratado, hemos buscado la protección de nuestra biodiversidad y nuestros conocimientos ancestrales, ¿no? Fíjense ustedes en la Amazonía, la cantidad de plantas que tenemos para poder producir medicinas de enfermedades que nuestras comunidades, nuestros antepasados han encontrado ya con muchos años de anticipación. Tenemos también la capacidad de seguir mejorando nuestro acceso a la participación de economías pequeñas como las del Perú en lo que significan las compras públicas, y también la posibilidad de que más peruanos puedan ir por el mundo ofreciendo sus servicios de consultores, de arquitectos, de productores de todo lo que es la economía digital, software y, lo más importante, el posicionamiento de nuestra gastronomía, en donde ustedes saben, hotel que se abre en una ciudad importante del mundo, y en este caso en economías dinámicas como la del TPP, requiere inmediatamente chefs que tienen un sinnúmero de trámites que realizar. Con el TPP y para los países del TPP, este viacrucis se acaba y se simplifica muchísimo. Pero, ¿cuáles son los beneficios concretos? Concretos inmediatamente. Uno, ganamos 5 nuevos mercados. Con Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Brunei, Malasia, no tenemos TLCs. Es como si firmáramos con cada uno, y lo que nos toma las negociaciones, que son de 3 a 4 años, quizás en algunos años el tiempo es mayor. Esto significa que estamos ganando 5 nuevos mercados de entrada. Si nosotros vemos lo que compran estos 5 mercados, solamente en 3 líneas, es decir, en productos agrícolas, en pesqueros y en textiles, principalmente alpaca, ganamos al toque 2.250 millones de dólares, más o menos 25% adicional de nuestras exportaciones no tradicionales. Y en este caso, Australia, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que nos está ofreciendo? Nosotros hemos ganado en estas negociaciones entrar al 93% de su universo arancelario, que significa casi la totalidad de las exportaciones que ya realizamos a ese mercado. Por ejemplo, para las preparaciones de aceitunas, automáticamente caen los aranceles, y automáticamente eso significa ser más competitivo y desplazar a otros proveedores de aceitunas de Tacna, por ejemplo, salud, en este mercado. Tenemos también chapas y tiras de cobre, botellas de plástico, ¿no? Todos los que son productores de envases PET, por ejemplo. Y esto significa, como les decía, ganar mercado. En Nueva Zelanda, igual también, hemos entrado al 95% de su universo, significa casi la totalidad, 97% de todos los productos que le vendemos a Nueva Zelanda. Están también, además de los mencionados anteriormente, todo lo que son las prendas de alpaca. A Malasia estamos entrando al 85% de su universo arancelario. Fíjense ustedes, Malasia y Vietnam son economías que no son muy abiertas al mundo, y están ellos haciendo un cambio, digamos un giro de 180 grados en sus economías y en sus agendas internas para poder adaptarse al TPP. A Malasia estamos entrando al 85% de su universo arancelario, que significa en totalidad casi 99% de nuestras exportaciones a esos países. Igual también en el caso de Vietnam y Malasia, como les decía, economías que están acostumbradas al proteccionismo, a que el 99.9% de sus empresas son empresas estatales, y hay un capítulo específico en el TPP que nos iguala en competencia con estas empresas, para que no existan subsidios del Estado, subsidios de sus gobiernos para favorecer esas empresas. Estamos nosotros derrumbando este tipo de restricciones para que las empresas peruanas puedan competir de igual a igual. Y en el caso de Brunei, hemos entrado al 92% de su universo arancelario, que significa el 100%. Brunei, un sultanato, les compra prácticamente todos los alimentos que consumen. Aquí ya le estamos vendiendo maíz morado, le estamos vendiendo mandarinas, conservas de pescado,
productos de panadería, quinoa, kiwicha, los granos andinos, tubos de PVC, todo eso va a entrar con mejores preferencias arancelarias. Como les decía también, no solamente 5 nuevos mercados, mejores condiciones, más productos, sino también que lo que ya teníamos lo hemos mejorado. En Japón, casi, a grosso modo, hemos ganado 10 puntos, es decir, de 82-83% que teníamos de apertura, estamos ampliando a 93%. Y en el caso de Canadá también hemos logrado, por ejemplo, que temas como productos como el azúcar, que antes ni siquiera se trataban, pudieran haber ingresado. En esta parte no me voy a detener porque la presentación la vamos a dejar, Jessica, para que ustedes la difundan. Son todos los capítulos y lo que hemos ganado en cada uno de ellos. Como ustedes verán, desde los típicos, digamos que son medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, coherencia regulatoria y compras públicas, hemos negociado el capítulo que ha sido el más difícil para nosotros y que finalmente obtuvimos nuestras prioridades se respetaron en temas de propiedad intelectual, medio ambiente, laboral e inversiones, capítulos que se habían ya negociado para el caso peruano, pero no fue así para las otras economías, principalmente el TLC más moderno que tenemos, que es el de Estados Unidos. Luego hay el comercio transfronterizo de servicios, financieros, la entrada temporal de hombres de negocios, de personas de negocio, comercio electrónico, telecomunicaciones, cooperación, desarrollo y competitividad. Sí quisiera detenerme en el capítulo de desarrollo y comentarles que este fue un capítulo propuesto por el Perú. Nosotros venimos de tener un gobierno cuya principal preocupación es el crecimiento inclusivo, es decir, dotar a aquellos sectores de la población que habían estado más alejados de lo que han sido las condiciones de mercado, dotarlos de esta igualdad de oportunidades, y el Perú ha propuesto ese capítulo se respetó a propuesta del Perú, y es el capítulo que el Perú ha liderado y por lo tanto hacia adelante compartirá las políticas de inclusión en los sectores de educación, salud, etc. Luego también el tema de la competitividad, que es sumamente importante, y esto es, yo diría que en resumen, además de la ganancia de mercados, además de las mejoras para entradas, esta es una oportunidad de oro para lo que viene a continuación, que son las famosas cadenas globales de valor. Con la acumulación de origen, nosotros podemos incorporarnos a esta cadena de 12 economías que viene a ser, como si ustedes visualicen, una gran fábrica en el mundo, en donde cada departamento en una fábrica viene a ser el país o la economía del TPP, en donde podemos encontrar las mejores condiciones, los mejores insumos a los mejores precios, para poder sacarle ventaja a esta situación, y depende únicamente de nosotros y de las posibilidades que nosotros demos cada uno en nuestras economías. Las pymes es la primera vez que están entrando al juego internacional del comercio, o al juego del comercio internacional. ¿Por qué? Porque antes no se ha pensado en ellas. Y esta es otra adición, este es otro aporte del Perú en la negociación. El Perú propuso tener un capítulo específico para pymes, no que estuviera repartido en otros capítulos. Son dos aportes muy concretos que el Perú ha hecho en esta negociación y ha sido ampliamente discutido, ha sido durante más de 5 años en los que se han negociado estos distintos capítulos. ¿Y esto qué significa en concreto? Como les decía, que por ejemplo, podemos acumular origen, es decir, tener todas estas ventajas arancelarias de comprar insumos, producirlos, aprovechar la destreza, por ejemplo, en el caso del Perú, que tiene la mano de obra en metalmecánica, y producir partes y piezas que pueden entrar, por ejemplo, a una industria ensambladora en México y con los beneficios TPP exportar a más países. Esto significa dar un gran paso adelante y decirles a las pymes, por primera vez alguien está pensando en ti. Por primera vez estamos creando los mecanismos para que estos tratados de libre comercio sirvan e incluyan cada vez a una mayor proporción de la población. Si esto si no se daba este cambio, iba a tratarse de un tratado más, y no es un tratado más, es una oportunidad que va a depender de cada uno de nosotros aprovechar.
siempre les digo que los TLC son como las carreteras, pero la decisión de ir por la carretera, la decisión de aprovechar, por ejemplo, la interoceánica y ver las oportunidades que tenemos con ciudades que están cercanas en la frontera, grandes ciudades como Manaus, por ejemplo, para poder aprovechar todas estas ventajas que nos dan estas libertades comerciales. Entonces acá no los voy a para que ustedes analicen y vean los ejemplos que tenemos. Y ahora sí entramos ya de lleno a lo que significa el título verdadero de esta presentación, que era primero familiarizarlos a ustedes con lo que es el TPP, por qué es importante y por qué no es un tratado más. Este es un tratado distinto, este es un tratado del siglo XXI que nos pone en igualdad de condiciones para competir en el mundo internacional. Y esto es, digamos, el primer mito. Las negociaciones se han llevado en secreto. Ustedes saben, cuando se negocia no se pueden descubrir las cartas. En un juego de cartas, al final le enseñas tus cartas, porque durante el juego tú estás acumulando y estás tratando de ver qué cosa es lo que tu oponente va a mostrar. Si tú de frente le enseñas tus ases, ya perdiste, porque no sabes la carta que tiene tu oponente al frente tuyo. Y si esto se multiplica por 12, o sea, si cada uno de nosotros tiene una estrategia distinta, los países no pueden revelar sus estrategias antes de tiempo. Se revelan en el momento preciso, porque cada uno de los países va a tratar de conseguir el máximo posible para sus poblaciones. De hecho, nosotros hemos cumplido con la ley, hemos cumplido con todas las exigencias, no hemos negociado de una manera distinta que con anteriores tratados de libre comercio. MINCETUR ha realizado más de 30 reuniones informativas con cada uno de los stakeholders, o sea, con cada uno de los participantes, tanto del sector público como privado. Hemos ido al Congreso de la República en innumerables ocasiones, creo que ya han sido 4 o 5, no recuerdo, y estamos siempre dispuestos a seguir yendo para seguir explicando de qué se trata este acuerdo. Segundo mito, que el Perú ha cedido en las controversias inversionista-Estado. Se dijo, incluso algunos premios Nobel habían comentado, que después se han tenido que corregir porque se han dado cuenta de que sus apreciaciones no eran correctas, en donde se decía que estábamos perdiendo nosotros nuestra autonomía como Estado frente a negociaciones con otros Estados. Nada más lejos de la verdad, porque nosotros en el Perú ya tenemos una ley que nos permite, muchísimo antes de la aparición de los TLCs, sentar cuál es la autonomía del Estado peruano, en este caso, y cuáles son nuestros derechos. Si ustedes revisan la casuística, nosotros hemos tenido 9 arbitrajes de casos de inversionista-Estado, es decir, empresas que vienen al Perú, invierten y no están luego satisfechas con las condiciones que encuentran acá, y hemos ganado 9 de 11. O sea, es una tasa bastante alta, bastante satisfactoria para las negociaciones que ha tenido el Perú. Si ustedes comparan, por ejemplo, con otras estadísticas de otros países, un país grande, por ejemplo, el norte, van a ver que no es tanta el ratio de ganancia en las controversias inversionista-Estado que ellos han tenido. Entonces acá incluso se habría dicho que las empresas tabacaleras van a demandar al Estado si el Estado toma medidas como, por ejemplo, el tema de las cajetillas, ¿no?, para poder alertar sobre el peligro que pueden tener los seres humanos a la hora de que fuman descontroladamente. Y esto es falso, porque el Perú incorpora mecanismos que obviamente permiten a los estados, respetando las reglas internacionales del comercio, proteger a sus poblaciones. En los mitos 4 y 5, que el Perú, estamos hablando ahora sobre protección sobre propiedad intelectual y los medicamentos, se dijo que el Perú iba a proteger más de 20 años las patentes, y esto tampoco es cierto. Las patentes, el sistema de patentes existe en el Perú desde el año 93, más de 20 años, que tenemos una legislación de protección de patentes por 20 años. No se cambia ni un solo año más, no se toca. El sistema de patentes sigue tal cual, no hay ningún cambio. Luego, que el Perú le ha dado la espalda a la normativa andina, es decir, la comunidad andina,
al aceptar la compensación por demoras injustificadas en el otorgamiento de patentes. Es decir, si es DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, se demora, nosotros vamos a poder aplicarle un castigo. Bueno, tampoco es cierto, y esto es lo que nosotros hemos venido consiguiendo acá. El mito 6 y 7, se ha acordado proteger patentes de segundos usos. También se dijo, se aseveró que iba a ser así, o nuevos usos de medicamentos, como también incluyendo los métodos terapéuticos. Bueno, no estamos protegiendo, no vamos a patentar segundos usos. Este es el famoso caso, acuérdense de que se encuentra, digamos, el Viagra, ¿no?, para el segundo uso, y no es así. Este tema nosotros lo hemos subrayado varias veces, está en el texto del TPP, en el artículo 18.37. Luego, que los productos genéricos y los biosimilares no van a poder ingresar al mercado. Tampoco es cierto. No existe en el TPP prohibición alguna para la entrada de genéricos o biosimilares. Ustedes saben que la protección de la patente caduca y luego inmediatamente se pasa a hacer, en el caso de medicamentos, los genéricos, cuando la patente caduca. Y solamente menos del, ¿qué era?, 1%, 2%, del total de medicamentos que buscan protección de patente llegan a los 20 años. Es decir, muchos de ellos, el mismo dueño de la patente decide no seguir protegiendo. ¿Por qué? Porque la innovación, la tecnología, la ciencia avanza a pasos agigantados y ya los 20 años les quedan cortos. Pero eso no es por ningún tratado, no es por ninguna legislación, es por decisión propia del dueño de la patente. Estamos ahora en el mito número 8, en donde dice, también se había dicho, que los datos de prueba de los productos biológicos se iban a proteger por 12 años. Esta es una legislación de Estados Unidos y probablemente de ahí se sacó, pero esto tampoco es cierto. Nosotros hemos logrado que en el TPP existan dos grupos de países. Aquellos que decidieron, que son 6, proteger sus datos de prueba para productos biológicos por 8 años, y aquellos que, como en el caso del Perú, protegemos por 5 años. Los datos de prueba, para que ustedes tengan en cuenta, uno es la patente, es el derecho que uno tiene del invento que uno saca, es decir, el trabajo, el fruto de su trabajo. Y los datos de prueba son esa información estadística que nos acompaña para ver si la eficacia o el no del medicamento. Y estos datos de prueba, en el Perú, cuando exista la legislación, se van a proteger por solo 5 años, ¿no? Hay países, en el caso estamos nosotros con Chile, con Australia, con Nueva Zelanda, con Vietnam y con Brunei. Somos los 6 países que decidimos, y eso fue un gran logro para el Perú, porque inicialmente no era así. Inicialmente solamente iba a haber un grupo de países, 8 años. El Perú consiguió que se abra, que estemos en el grupo de los 5 años, porque esa es la legislación que nosotros ya tenemos y que sea similar para el caso de los medicamentos de origen químico. Luego, además, también es importante señalar que además de todo esto, hemos conseguido una ventana de acceso. Ello significa que nosotros vamos a poder utilizar, lo que en buen romance significa es que esa protección de los datos de prueba de 5 años termina siendo menor. ¿Por qué? Porque te cuentan desde el momento que se le dio el permiso, el registro sanitario en el país de origen. Es decir, si en el país de origen hace 2 años le dieron su registro y se da el registro sanitario en el Perú, significa que esos 2 años los vamos a descontar de los 5 años en total, lo que significa 5 menos 2, 3. O sea, en buena práctica, lo que vamos a hacer es vamos a proteger solo 3 años. Eso es sumamente importante. Y la otra cosa es, no sé si es que viene por acá también, el tema del periodo de transición. ¿Está ahí o no? Creo que no está. Creo que no está, lo digo. El periodo de transición, además, esta es otra ventaja, que también la conseguimos casi en el minuto 90 casi, 10 años, es decir,
desde que entre en vigencia el TPP, o sea, pongámonos que entre en vigencia 2017, no sé, 2018, lo que ustedes digan, a partir de 10 años más, o sea, 2027, 2028, recién nos empiezan a contar esta nueva reglamentación. Entonces, en buena práctica, desde hoy hasta que se cumple el tiempo, son 13 años que tenemos nosotros para poder adecuar nuestra legislación. Entonces, el mito número 8, esa ya le dije, creo. Sí. Pasamos al mito número 9, 10. Se sumará la protección de datos de prueba al periodo de patente, con lo cual se amplía la protección de las patentes a más de 20 años. Esto también se había dicho, ¿no? Que esos 5 se sumaban a los 20, pero no es 20 y 5, es 20 en total, 5 metidos dentro de 20, pero como les he contado, esos 5 terminan siendo menos, ¿no? Pero todo está dentro de ese periodo de protección de la patente. Luego tenemos que la nueva información clínica se va a proteger por 3 años, y esto tampoco es cierto, porque el Perú no protegerá esta nueva información clínica porque es opcional en el TPP. Luego los mitos 11 y 12, que los datos de prueba de productos biológicos van a elevar el precio de las vacunas porque van a limitar su ingreso. Tampoco es cierto, tampoco es cierto. No vamos a limitar el ingreso de las vacunas van a poder seguir entrando, con lo cual no se va a afectar el precio. El Perú cuenta con un periodo de transición de 10 años, ahí estaba, justo. El Perú no podrá aplicar licencias obligatorias ni otras excepciones de la OMC. Tampoco es cierto, porque en el TPP lo dice expresamente que no estamos cambiando las reglas de la OMC. Todo lo que la OMC permite, licencias obligatorias, por ejemplo, es decir, cuando hay la probada escasez, emergencia nacional, o cuando estamos ante una situación de un desastre natural, por ejemplo, está permitido aplicar las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son mecanismos permitidos por la OMC justamente para facilitar el acceso, en este caso de medicinas, de los países. El mito número 13, creo que es el último, la libertad de expresión y de acceso a la información de los usuarios en Internet. También se había dicho que se iba a ver amenazada. Tampoco es cierto, no hay cambios en la legislación. Este tema de la ley, de la SOPA de Estados Unidos no nos afecta a nosotros, es una legislación particular de Estados Unidos. Nosotros tenemos una legislación en donde, ¿qué cosa es lo que promovemos? La libertad de acceso en Internet al conocimiento, pero el respeto al derecho de la propiedad intelectual se mantiene. Es decir, si alguno de ustedes publica una novela, ¿no?, de un sueño que ustedes tienen y la publica en Internet y pone su nombre y apellido, Carlos González, tiene que respetarse. Si alguien quiere tomar esa novela, que la tome y que la difunda, pero tiene toda la obligación de poner que el autor es Carlos González. Esto existe en la legislación peruana, no se ha cambiado, y ningún tratado de libre comercio nos va a poner camisas de fuerzas en lo que nosotros como países hemos decidido. Luego también, ya para acabar con los mitos, también este es un hecho concreto, que existía un temor en la época cuando se firmaba el TLC con Estados Unidos, que no iban a ingresar las medicinas, que los precios por lo tanto iban a subir. Y nosotros tenemos evidencia empírica, ¿no?, estadística, que comprueba que esos temores no se comprobaron, no se dieron en la realidad. Si nosotros comparamos una última estadística desde que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, 4 años, 2010 al 2014, nosotros vemos que los precios de las medicinas subieron menos que la inflación, 2.8 contra 3.3, es decir, 0.5 puntos porcentuales menos que el incremento del nivel generalizado de los precios. Luego también tenemos un estudio que hizo el Ministerio de Salud, en donde al año de haberse puesto en vigencia el TLC con Estados Unidos, 20 de 21 medicamentos para el cáncer bajaron sus precios hasta en un 47%. Es decir, no solo en este caso subieron menos que la inflación, sino algunos medicamentos de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, bajaron su precio.
Luego el volumen de importaciones subió, lo que significa que el día de hoy, cuando vamos a una farmacia, tenemos una mayor variedad y oferta de medicamentos. Luego, yo quiero en este foro también reafirmar mi convicción y la necesidad de que como país tenemos que seguir avanzando en políticas públicas que deriven en un mayor acceso, en mejores condiciones, obviamente, de toda nuestra población a medicamentos en la oportunidad y las condiciones que lo necesitan. El TLC es solamente un instrumento comercial. Un instrumento comercial no implica que es la panacea para lograr un acceso de medicinas, que tiene que ser hecho por una política pública del siglo XXI de acceso a medicamentos de nuestra población. Es solamente un instrumento con el cual contamos y no le podemos pedir a un TPP o un TLC que per se sirva única y exclusivamente para mejorar el acceso de nuestras condiciones. Sí contribuye, pero no es el único elemento que para atacar los problemas hay que tener instrumentos y objetivos claros. Tenemos que tener un objetivo, ¿cuál es? Dar mejores condiciones de acceso a la población. Eso se consigue a través de dos formas, o quizás con las dos formas. Uno, promover mayor inversión en un país, crear mayores fuentes de trabajo, que cada peruano o peruana sea capaz de aportar a un seguro social y pueda tener el derecho de poder recibir esa atención. Y la otra es, para aquellas poblaciones vulnerables, un Estado que necesita contar con mayores recursos, y los recursos vienen obviamente de la caja fiscal. Luego, el cierre de las negociaciones. Ahí ustedes ven en la foto superior, está nuestro presidente con todos los líderes del TPP, el presidente Obama, ahora que estuvimos en APEC, estuvimos con Francisco, con Jessica también, con Raúl, estuvimos en APEC. El presidente Obama invitó a los líderes del TPP para agradecerles todos estos años, 5 años de negociaciones, y para también, de alguna manera, celebrar esta conclusión de las negociaciones y contarles cuáles iban a ser los próximos pasos de lo que se viene del TPP. Obviamente cada economía, cada país tiene su propia agenda interna, tiene sus propios procedimientos para seguir avanzando, y como ustedes ven en la foto de la parte inferior, está por ejemplo el señor Lee, que es el primer ministro de Singapur, y al otro lado, al otro extremo, está el primer ministro de Nueva Zelanda, que es John Key, con quienes nuestro presidente tuvo la oportunidad de conversar e intercambiar lo que se viene en cada uno de nuestros países. En el caso del Perú, la firma, como ya les había comentado, podría ser que la firma la hace el Poder Ejecutivo, se haría en el primer trimestre del 2016, lugar por determinar, tentativamente entre febrero y marzo, y siguiente paso, en el Ejecutivo, este acuerdo firmado necesita tener ¿cómo le podemos decir? La aprobación de todos los sectores involucrados, con los quienes nosotros hemos ido negociando durante todos estos más de 5 años. Este es un proceso largo, porque tiene que entrar cada una de las gerencias jurídicas, oficinas legales de los distintos ministerios a la revisión exhaustiva de cada uno de los textos. Esto puede tomar algunos meses, y luego de aquello ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería del Perú, es quien otorga el texto final, y en este caso tenemos que ir al Congreso porque hay un cambio de normativa para el caso justamente de los biológicos. En el caso del TLC, este proceso duró entre 2 años y medio y 3 años, con lo cual esto es lo que digamos, los periodos previstos, los pasos siguientes en la conclusión de este acuerdo. Como la política comercial en general, la gestación de un acuerdo de esta naturaleza, y como ha sido en anteriores oportunidades, trasciende un solo gobierno, trasciende, en este caso, varias administraciones, como ustedes lo han visto, y de hecho, quiero que ustedes se sientan seguros que esta ha sido una negociación en la que se ha logrado un balance de las ganancias y de las concesiones que algunas de las economías
otras mucho más que el caso del Perú, porque en el caso del Perú el TLC, con el TLC con Estados Unidos nosotros habíamos adecuado ya legislación en materia laboral, en materia ambiental y en otros sectores de inversión, por ejemplo, en donde nos pusimos sumamente exigentes. Son grandes pasos que nos han obligado a nosotros a movilizar nuestra agenda interna para poder seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Yo los dejo con José Luis para las preguntas, porque me tengo que ir volando al Congreso y en verdad ya me han sacado tarjeta roja y ya, por más que quiera quedarme, no lo voy a poder hacer. Muchísimas gracias.